El único ser perfecto que ha pisado esta tierra se llama Jesús. Y Él es toda perfección. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y vemos que Salmo nos dice, Salmo 45 nos dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero luego Isaías nos dice que no era hermoso, que no había hermosura en Él, que no había parecer en Él, que le miraríamos sin hermosura para desearlo. A ver, entonces, Salmo nos dice que era hermoso, Isaías nos dice que no. ¿Era hermoso Jesús o no? Respuesta sí, sí, muy hermoso. Entonces, ¿dónde estaba su hermosura? Bien, es fácil saberlo. La hermosura del Señor estaba en su ser, en su persona, en su comportamiento, en su trato hacia los demás, en su carácter, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la expresión de la bondad, de la presencia de Dios en Él. Y bueno, hay muchas escrituras que nos dicen que nosotros tenemos que imitar a Jesús, ¿verdad? Dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, hay muchas escrituras que así nos lo refieren. Es más, por eso nos llamamos cristianos. Pero si somos cristianos, es porque Cristo vive en nosotros. Entonces tenemos que aprender de Cristo, hablar como Cristo, pensar como... Tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Tenemos que aprender incluso a mirar como Cristo, a caminar, a actuar como el Señor, ¿verdad? Si somos sus siervos. Y bueno, cuando estudiamos ese carácter de Cristo, encontramos que hay una gran belleza en Él. Estoy ahorita, por ejemplo, aquí en Marcos capítulo 9. Son pasajes que sí, los hemos visto por ahí muchas veces. Es el pasaje donde los niños se acercan al Señor, ¿verdad? Y dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y bueno, y lo tomó en sus brazos, y ya da una enseñanza. Mire, el Señor tenía un amor especial por los niños, y los niños se acercaban a Él. ¡Qué hermoso! Los niños no se acercan a cualquier persona, porque ellos disciernen, ellos perciben, ¿verdad? Las limpias intenciones o cuando no son limpias las intenciones, cuando el espíritu no está bien, los niños no se acercan, pero con Jesús sí se acercaban, ¿verdad? Y ahora, ellos se acercaban, querían acercarse, y los discípulos los corrían. No molesten, retírense, ¿no ven que estamos aquí ocupados? ¿Verdad? Y ellos pensaban que molestaban al Señor. No, al Señor no lo molestaban. Así pasa en algunas campañas, ¿verdad? Evangelísticas. Andan por ahí muchos niños corriendo. Y no falta ahí algún siervo de Dios que, oigan, retírense. ¿No ven que estamos hablando de Dios? Eso ocurre muchas veces en muchas partes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues los niños son hermosos. Bueno, si tú tienes el carácter de Cristo, ámalos, abrázalos, dales de ese amor. Y es más, mira, ellos te van a dar más amor del que tú les puedes dar, Hay mucha limpieza en sus corazones. Bueno, entonces, mire qué hermoso el carácter del Señor. En Marcos 10:21, por ahí lo puedes ver, cuando Dios le habla al joven rico, le dice ahí, y mirándole, le amó. Escuche eso, y mirándole, le amó. Marcos 10:21. Entonces, ¿qué había en esa mirada del Señor? Amor. Y no miradas de esas que lanzan fuego. No. Aprendamos, si hay amor aquí, aprendamos a expresarlo por nuestros ojos también. Claro que por nuestras palabras y por nuestros ademanes, por todo nuestro ser, pero ahorita estoy hablando específicamente de expresarlo por la mirada. Ve esa escritura para que veas que es muy bella. El Señor expresaba mucha fe en sus palabras. En el Señor no había malicia. Sus palabras eran limpias, ¿verdad? Y eso es hermoso. En el Señor no había doblez, no era hipócrita el Señor, ¿verdad? No tenía intenciones escondidas en todo lo que Él habló, cuantas veces se acercó a otras personas. Él era una expresión pura de bondad. Entonces, eso pues haremos bien en entenderlo, tenerlo claro, porque estas virtudes tienen que estar en nosotros, que somos siervos del Señor. Mucha paz en el Señor. Recuerden que dice en San Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy. Sí, pero también nos habla del gozo, ahí mismo en San Juan. Entonces, mire estas dos cosas, paz y gozo, en el corazón de Jesús.
en los ojos del Señor, en las manos del Señor, ¿verdad? En todo su rostro transmitía paz y transmitía gozo. Dice, yo les he dado mi gozo para que mi gozo esté en ellos, ¿verdad? Entonces, paz y gozo nos da el Señor. Bueno, pues tomémoslo, ¿verdad? Porque se necesita para vivir y se necesita para nosotros que somos embajadores del reino, para expresarlo a los demás. Hay tanta necesidad de paz y de gozo en la gente, ¿verdad? Y Cristo Jesús nos lo da a nosotros, pues compartámoslo, ¿verdad? El Señor tenía mucha humildad y mucha mansedumbre. Sí, todo su ser expresaba humildad. Físicamente se puede expresar la humildad. Y pronto voy a subir un video al respecto, ¿verdad? Y la mansedumbre. Sí, el Señor era manso y humilde, nos dice Mateo. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y eso de manso, ay, cómo nos cuesta. No nos pueden levantar la voz porque rápidamente reaccionamos inmediatamente. No nos pueden de repente, pum, pisar, así alguien pasa, nos pisa, fíjate. Y eso no es ser manso. El manso no reacciona. El manso no contesta, ¿verdad? Una vez estaba yo predicando en una parte y pasa un niño y tumba un vaso de agua. Un vaso de agua, ¡pum! Me lo echó todo aquí así. Yo continué con mi prédica, ¿verdad? Porque el carácter de Cristo tiene que estar con nosotros. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. El Señor tenía mucha paciencia. Sí, mire, en 2 de Tesalonicenses 3:5, ahí nos habla de la paciencia de Cristo. Así lo dice, ¿verdad? Y bueno, esa paciencia la necesitamos. Somos muy impacientes, ¿eh? A veces no podemos pasar 5 minutos esperando a alguien en el carro porque ya le estamos pitando. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Apúrale! ¡No tengo tu tiempo! Somos muy impacientes. No, si reflejamos el carácter de Cristo, seamos pacientes. Y te aseguro que Dios nos va a dar muchísimas oportunidades de ser pacientes. En el restaurante, en la casa, en todas partes, ¿verdad? Así es que ejercitemos la paciencia. Mire, hay algo que yo quiero mencionarle. Cuando dentro de nuestro corazón hay amor, hay paz y gozo, ese se va a reflejar por nuestras manos, por nuestra posición corporal, ¿verdad? Y eso lo reflejó el Señor cuando le traen a la mujer adúltera, ¿verdad? ¿Qué pasa? La multitud enardecida, con piedras, gritando, ¿verdad? Y el Señor no. ¿Cómo estaba el Señor? Con mucha paz en su corazón. Y dice que estaba sentado escribiendo con el dedo en tierra. No me pregunte qué estaba escribiendo. Más bien, fíjese en la paz del Señor. Su cuerpo, su expresión corporal está reflejando la paz. Y entonces, cuando ya le vuelven a hablar, él levanta su cara y les dice, ¿verdad? Que el que esté libre de pecado tire la primera piedra contra ella. ¿Y qué dice? Y volvió a escribir con el dedo en tierra. Sí. ¿Qué expresamos nosotros con nuestro cuerpo? Mire, el apóstol Pablo era un hombre tosco, rudo, ¿verdad? Era agresivo. Porque imagínense, perseguía a los discípulos, recuerde eso, arrastraba ahí a hombres y mujeres. Imagínense, el apóstol Pablo daba miedo cuando era Saulo, ¿verdad? Pero luego en 2 de Corintios 10:10, él dice que su expresión corporal, dice que la presencia corporal de él ahora ya no es así. Ahora es una presencia corporal débil, o sea, pacífica. Ya no asustaba a nadie, ¿verdad? Había un cambio en su persona y el cambio estaba dentro de él, Cristo estaba en él, pues ahora él expresaba corporalmente la paz, el amor, la mansedumbre, la humildad, el gozo. Oh, bendito sea el Señor. Así es de que esforcémonos, siervos y siervas del Señor, para expresar así al Señor. Mire, el Señor era muy compasivo. Sí, sus palabras eran llenas de compasión, sus actitudes eran llenas de compasión. Vio a la multitud y dijo, tengo compasión. ¿Por qué? Porque son como ovejas que no tienen pastor. Vio una multitud y vio enfermos y tuvo compasión y fue a sanarlos, ¿verdad? Y luego también ve la multitud y ya tenían 3 días ahí y dice, no han comido, hace 3 días que no comen. Mire cómo él sí se dolía
estaba atento a lo que estaba viviendo la gente, ¿verdad? Y él se hacía uno con esa situación. Así es de que muchas veces te van a ir a pedir consejo por situaciones de necesidad y hay que ser compasivos con ellos. No podemos estar en una campaña o terminar un estudio bíblico y ya el joven se va o la hermana se va y no puede, no trae para el camión y ni siquiera le damos para... Hay que ser compasivos. Hay que tener esa compasión por la gente. Dios quiere que sea así. Y no que, hermana, y tú en tu gran carrazo, ¿verdad? Y tú aquí llevas a tu esposa, ¿verdad? Y llevas solo el asiento de atrás. Y, hermana, que le vaya bien. Y la hermana va con sus 5 hijos y con el esposo y el sobrino y la abuelita, ¿verdad? O no sé, estoy ahí nomás dando a entender el ejemplo de que hasta luego, hermanos, que les vaya bien, ¿verdad? Y van para el mismo rumbo y ni siquiera los llevas. ¿Qué pasa? Dice, es que no cabe. No, donde no caben es aquí, porque no hay compasión. Sino que sí tenemos que abrir nuestro corazón para que estas virtudes del Señor estén en nosotros y seamos una expresión de esa compasión del Señor. Pero también hay que saber ser firmes. El Señor fue firme con Pedro cuando el Satanás lo quiso tentar a través de Pedro y le respondió con firmeza. También fue firme en el templo cuando tuvo que echar de ahí a aquellos que estaban haciendo un mal uso en el templo. También fue firme cuando, a ver, ¿por qué no lo pudieron echar fuera ustedes? Tráenmelo acá. ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Verdad? ¿Queréis irse vosotros también? ¿Verdad? Entonces, a veces hay que ser firmes, pero hay que saber espiritualmente el momento en que debemos ser firmes. ¿Ok? Ahora, el Señor cuando hablaba, sus palabras eran maravillosas. Hemos dicho tiernas, dulces, amorosas, pero también palabras de poder. Imitemos al Señor en eso. Recuerden que enviaron unos soldados para que lo trajeran, ¿verdad? Y estos soldados cuando iban a ir a aprenderlo, el Señor estaba enseñando y estos soldados no pudieron aprenderlo, no pudieron apresarlo y llevárselo. Y cuando regresan acá, ¿por qué no lo trajeron? Es que nunca un hombre ha hablado así como él. Venían impactados, el Señor les impactó de una manera gloriosa. Eso está en San Juan 7:46. Les impactó a ellos. Y eran soldados rudos. ¿De qué manera estaría hablando el Señor que impactó sus vidas? De tal manera que no pudieron cumplir la misión que llevaban de aprenderlo. Entonces, también eso nosotros tenemos que imitar en el Señor. Su mirada, su paz, su amor, su gozo, su humildad, su mansedumbre, su expresión de bondad, su paciencia, su compasión, su firmeza. Y hay más cosas lindas del carácter del Señor, pero bien haremos en prestar atención a estas. Y una más, el Señor tenía mucha pureza, mucha pureza. Alrededor de Jesús había mujeres. Estuvo la mujer samaritana, estuvo la mujer que vació el perfume y besó sus pies y demás, ¿verdad? Y los demás ahí molestos, y él no. Él con mucho amor y con mucha pureza, porque él permitió incluso que lo tocaran. ¿Cómo andamos en pureza? A veces atendemos a doncellas, atendemos a hermanas, ¿verdad? O personas del mundo que vienen porque quieren escuchar del Evangelio, ¿verdad? Y a veces nuestra mirada no es la más correcta. Siervos del Señor, seamos puros y limpios. Y también para las hermanas, hay que ser hermanas del Señor, siervas con mucha pureza, porque también hay caballeros muy guapos, hay siervos de Dios guapos, ¿verdad? Así es que, a ver, pongamos pureza de Dios en nuestro corazón para glorificar al Señor con ese carácter de Cristo. Entonces, ¿cuál es entonces nuestra labor? Pues que digamos al final, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ese Cristo yo lo expreso por mis ojos, lo expreso por mi rostro, por mi sonrisa, por mis palabras, cómo trato yo a los demás, cómo trato a los niños. Jesús trató a pobres, a ricos, a pecadores, a otros que digamos, por ejemplo, a los que estaban en autoridad, a los sacerdotes, a mujeres, a discípulos, a sabios, a ignorantes, a jóvenes. El Señor los trató a todos y los trató de una manera preciosa. ¿Por qué? Porque la plenitud de Dios estaba en él, lo cual Dios quiere que esté en ti también, para que podamos expresar ese precioso amor de Dios
a través del carácter de Cristo en ti y en mí. La paz del Señor.